Ya sé qué jugador va a ocupar mi lugar en el fútbol, y su nombre es Lionel Messi, lo dijo Diego Armando Maradona. Lo dijo en voz alta, sin que nadie se lo arrancara con una pregunta, cuando Messi era todavía un chico flaco que apenas empezaba a romper redes en Barcelona. Durante años ese video quedó enterrado, perdido entre miles de declaraciones, hasta que alguien volvió a desempolvarlo justo ahora, en pleno Mundial 2026, y entendió el peso brutal de esas palabras, porque Diego ya no está, se fue sin llegar a ver lo que estás a punto de descubrir. Y hay algo en lo que dijo, algo que casi nadie recordaba, que hoy te va a poner la piel de gallina. Quédate hasta el final, porque la última frase que pronunció sobre Messi, la que casi nadie cita, te va a dejar mudo. Si te gusta el fútbol contado de verdad, suscríbete que esto recién empieza. Vamos a ordenarlo porque la historia es mucho más grande de lo que parece. Diego Maradona no era un hombre fácil con los elogios, te lo digo claro, a Diego le costaba reconocer a otro. Había sido el rey, el dios, el hombre que levantó una Copa del Mundo casi solo en 1986 y nadie, absolutamente nadie, le hacía sombra en el corazón del pueblo argentino. Por eso, cuando un tipo como ese señala a un pibe de 20 años y dice que ese va a ocupar su lugar, hay que frenar un segundo y pensar en lo que significa. No era un periodista buscando un titular, no era un hincha emocionado en una tribuna. Era el mismísimo Maradona entregando en vida la corona. Y ahí está el primer detalle que mucha gente no termina de captar. Diego soltó esa frase cuando Messi todavía no había ganado nada con la selección, ni Copa América, ni Mundial, nada de nada. En esa época, en Argentina, había una guerra silenciosa. Estaban los que ya amaban a Messi y estaban los que decían que en la celeste y blanca no rendía, que con el Barcelona era un extraterrestre, pero con Argentina se apagaba. En medio de ese fuego cruzado, Diego, que podría haber callado, que podría haberse guardado el trono para él solo, hizo justo lo contrario. Levantó la mano y señaló al heredero. Tiene algo distinto de cualquier otro jugador, eso también lo dijo. Es un líder que lo demuestra dando el ejemplo. Fíjate en la elección de las palabras porque no son casuales. Diego no dijo que Messi pateaba bien o que gambeteaba lindo. Habló de algo distinto, algo que no se explica, algo que lo separaba del resto de los mortales. Y lo llamó líder justo en los años en que media Argentina le reprochaba a Messi que no gritaba, que no arengaba, que no era como había sido Diego. Maradona vio lo que otros no querían ver. Pero acá viene lo interesante, porque esta historia no es un cuento de hadas perfecto. La relación entre Diego y Leo fue mucho más complicada de lo que la nostalgia quiere recordar. Hubo épocas en que Maradona fue durísimo con Messi, lo cuestionó sin piedad. Dijo en otro momento que Leo a veces jugaba para sí mismo, que se olvidaba de los compañeros, que era Deportivo Messi. Lo soltó así, sin filtro, como solo él podía, y eso es lo que hace que la bendición valga oro, porque no venía de un fanático ciego. Venía de alguien que también lo criticó, que también dudó, que también le marcó la cancha. Cuando un hombre que te critica termina diciendo que vos vas a ocupar su lugar, esa frase pesa al triple. Imagínate la escena. Argentina, finales de la primera década de los 2000. Messi era el mejor jugador del planeta en el club. Ganaba balones de oro como quien junta figuritas, pero con la selección cargaba una mochila de plomo. Cada eliminación dolía más que la anterior. Cada final perdida era una herida nueva que tardaba años en cerrar. Y la gente, cruel como puede ser la gente, empezó a comparar. Maradona ganó un mundial, ¿y este qué ganó? Esa pregunta perseguía a Leo como una sombra que lo seguía a todos lados, a cada concentración, a cada rueda de prensa. Mientras todo el país discutía, Diego soltó una de las frases más hermosas que se hayan dicho jamás sobre otro futbolista. Hablando del nivel de Messi, de lo que era capaz de hacer dentro de una cancha, dijo que Leo estaba jugando un fulbito con Jesús. Para y saborea esa imagen un segundo. Un fulbito con Jesús, como diciendo que lo que hacía Messi ya no era de este mundo, que estaba en otro plano, en otra dimensión, jugando un picadito allá arriba con lo más sagrado que existe. Viniendo de Maradona, que para millones era una especie de divinidad terrenal, comparar a Messi con algo celestial era la rendición total. Era Diego diciendo, a su manera torcida y genial, que Leo tocaba el cielo con las manos. Ahora bien, hay un punto que tengo que dejar clarísimo, porque la honestidad es lo que separa una buena historia de un engaño barato. Diego nunca hizo una profecía con número y fecha. Nunca se sentó frente a una cámara a decir Messi va a ganar tal mundial o Messi va a marcar tantos goles y romper tal récord. Eso sería inventarle palabras y a Maradona no hace falta inventarle nada. Lo que Diego hizo fue más grande y más útil que cualquier pronóstico de números. Ungió a Messi como su sucesor cuando casi nadie se animaba a hacerlo.
Le dio la bendición cuando todavía no había títulos que la justificaran. Apostó por él en el momento más difícil, cuando apostar por Messi en la selección era nadar contra la corriente de un país entero. Y el tiempo, ese juez implacable que no perdona, le terminó dando la razón punto por punto, porque acá está el giro que hiela la sangre. Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020. Se fue, cerró los ojos para siempre, y el mundo del fútbol entero se paralizó de dolor. Y la pregunta que muchos no se animan a hacer en voz alta es esta: ¿alcanzó Diego a ver lo que vino después? La respuesta es no, y duele de verdad. Maradona no vio a Messi levantar la Copa América en el Maracaná en 2021, ese primer título con la selección mayor que le sacó de encima la mochila de toda una vida. Se lo perdió por meses, por unos pocos y crueles meses, y lo más fuerte todavía está por venir. Diego no vio a Messi levantar la Copa del Mundo en Qatar en diciembre de 2022, no vio a Leo besar el trofeo que él mismo había levantado en el 86, no vio a Argentina campeona del mundo después de 36 años de espera y de lágrimas. El hombre que había dicho "este va a ocupar mi lugar" no estuvo para ver el día exacto en que esas palabras se hicieron carne, en que Messi se paró junto a él en la historia, copa en mano, campeón del planeta. Pensá en eso un momento, la persona que lo predijo no llegó a verlo cumplirse. El que entregó la corona no vio cómo el heredero se la colocaba al fin sobre la cabeza, y ahora, en 2026, la historia sube todavía un escalón más alto, porque este mundial está siendo, para Messi, una despedida de leyenda. A los 38 años, en lo que todos asumen que es su último baile mundialista, Leo no vino a pasear ni a despedirse con honores, vino a romperlo todo. En el debut contra Argelia, en Kansas City, hizo algo que jamás había hecho en toda su carrera, un triplete en un mundial. Su primer hat-trick en una Copa del Mundo a los 38 años cumplidos, el jugador más veterano en lograrlo en toda la historia del torneo. 3 goles en una sola tarde, cuando muchos pensaban que ya no le quedaba esa pólvora adentro. Déjame contarte esos goles, porque cada uno fue una postal distinta. El primero llegó cerca del cuarto de hora, robo en mitad de cancha, la pelota le queda servida y Leo saca un zurdazo potente de larga distancia que se mete pegado al ángulo, un misil seco, y después de ese gol pasó algo que no esperaba nadie. Messi se quebró, lloró en pleno campo delante de todo el estadio, por un motivo personal ajeno por completo al fútbol, un asunto de su familia que había estado pesando esos días y que había trascendido en la prensa argentina. No fue llanto de festejo, fue otra cosa más honda. Fue un hombre soltando algo que llevaba clavado adentro. El segundo gol fue puro instinto animal. Sobre la hora del minuto 60, McAllister remató de lejos. El arquero no pudo retenerla y dejó un rebote. Y ahí estaba Leo, como siempre, oliendo el peligro antes que nadie para empujarla de primera con la derecha. No fue un gol de manual ni una obra de arte para el museo. Fue olfato puro, el olfato del cazador que aparece justo donde tiene que aparecer en el segundo exacto. Esos goles también valen, y a veces valen más, porque hablan de hambre, de presencia, de querer seguir estando ahí a los 38 años cuando ya lo ganaste todo. El tercero, ese sí, fue una pincelada de artista. Cerca del minuto 76, Leo encaró desde el borde del área y definió colocado, suave, midiendo cada centímetro al rincón de abajo, pegadito al palo, donde el arquero no llega ni estirándose hasta el día siguiente. La elegancia del que sabe que no necesita reventarla, que con acariciar la pelota le alcanza y le sobra. Y atención a un detalle que la mayoría dejó pasar por completo. El arquero de Argelia esa tarde era Lucas Zidane, el hijo de Zinedine Zidane. El hijo de una leyenda recogiendo del fondo de su red 3 pelotas de otra leyenda, el fútbol y sus guiños imposibles de escribir, pero el triplete fue apenas el comienzo de la fiesta, porque pocos días después, contra Austria, Messi volvió a aparecer en el marcador, un doblete esta vez. Y con esos 2 goles, agárrate fuerte, Leo llegó a 18 goles en mundiales. 18. Léelo despacio. Se convirtió en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo. Él solo, en soledad absoluta, por encima de todos los que alguna vez pisaron una cancha mundialista. Por encima del alemán Miroslav Klose, que se quedó en 16. Por encima del brasileño Ronaldo, el fenómeno, que tenía 15. Por encima de Gerd Müller, por encima del joven Mbappé, que lo persigue de lejos. Messi en la cima sin nadie al lado, solo en lo más alto de la montaña, donde el aire casi no se puede respirar. Y entonces la pregunta cae sola, pesada como una piedra en el agua. ¿No es exactamente esto lo que Diego había anunciado años atrás?
Cuando Maradona dijo que ese pibe iba a ocupar su lugar, no estaba viendo de alguna manera imposible de explicar con palabras todo esto que hoy vemos nosotros con nuestros propios ojos. No te puedo decir que Diego adivinó cifras ni fechas exactas porque no lo hizo, y no te voy a mentir para que el video suene más bonito, pero te puedo decir que vio la esencia de todo. Vio que ese chico tenía algo distinto a todos los demás, vio al líder donde otros solo veían a un callado. Vio al heredero cuando todavía no existía ninguna corona que justificara la herencia, y la vida, con su sentido cruel del drama, fue completando una por una cada casilla que Diego había dejado marcada. Hay algo casi poético y a la vez tremendamente triste en todo esto. Maradona y Messi nunca fueron una dupla sencilla ni una amistad de postal. Diego fue entrenador de Leo en la selección en el Mundial de Sudáfrica 2010 y aquello terminó mal, con una eliminación dolorosa frente a Alemania por goleada. Hubo roces, hubo declaraciones cruzadas a lo largo de los años, hubo épocas frías en las que casi no se hablaban. No te vendo una hermandad de cuento que no existió en la realidad, lo de ellos fue más complejo, más humano, con luces y con sombras, como todo lo que es verdadero. Y quizás por eso mismo las palabras buenas que Diego dijo de Leo valen todavía más, porque no salieron de la boca de un adulador profesional, salieron a pesar de todo, a pesar de los roces, de alguien que reconocía la grandeza ajena aunque le costara horrores admitirla. Fíjate en este contraste porque es brutal de verdad. Durante años en Argentina enfrentaron a los dos como si fueran enemigos, Maradona o Messi, el de barrio o el frío, el que ganó el mundial casi solo o el que no podía con la selección. Era una grieta futbolística que dividía familias enteras en los asados de los domingos, y mientras todos peleaban a los gritos por defender a uno y enterrar al otro, resulta que el propio Maradona, el supuesto enemigo número uno, había sido de los primeros en bendecir a Messi. La gente discutía en su nombre una pelea que él, en el fondo de su corazón, nunca había querido pelear del todo. Diego sabía, Diego siempre supo lo que tenía enfrente. Y ahora viene la parte que más me cuesta contar sin que se me cierre la garganta. Imagínate por un segundo que pudieras traer a Diego de vuelta por 90 minutos. Que pudiera sentarse en una tribuna en este Mundial 2026 y ver a Leo, con 38 años, haciendo un hat-trick, rompiendo el récord histórico de goles, parado en la cima absoluta de los mundiales donde ni él mismo llegó en números puros. ¿Qué diría Diego? ¿Lloraría como un chico? ¿Se levantaría a aplaudir hasta que le ardieran las manos? ¿Le gritaría, te lo dije, pibe, sabía que ibas a ocupar mi lugar? Nunca lo vamos a saber, y eso es lo que más duele de toda la historia. Esa es la herida que este mundial reabre sin querer. La de un hombre que vio el principio de la novela, pero no le tocó leer el final más glorioso. Hay quienes dicen, los más creyentes, los más románticos del fútbol, que Diego sí lo está viendo todo. Que desde algún lado, desde ese fulbito eterno que él mismo describió con su boca, Maradona mira cada gol de Leo y sonríe de costado. Que la frase del fulbito con Jesús, esa que dijo sobre Messi, hoy le cabe a él mismo, a Diego, jugando allá arriba y mirando para abajo como su heredero termina de escribir la última página de la novela. No sé si vos crees en esas cosas. Yo te confieso que cuando veo a Messi llorar en una cancha, cuando lo veo romper un récord más a esta altura de su vida, me cuesta muchísimo no pensar en Diego mirando desde algún palco invisible, y no soy el único que une los puntos. Esta misma semana, mientras Messi rompía todo, el mundo del fútbol se rindió a sus pies otra vez. Erling Haaland, el monstruo noruego, el delantero del futuro, subió una foto a sus redes con 3 palabras en inglés: Messi is a madman. Messi está loco. Así, sin vueltas, el heredero del trono goleador del mañana inclinándose ante el rey del presente, y no fue el único. El propio Ronaldo, el brasileño, el fenómeno al que Messi acababa de pasar en la tabla histórica, salió a pedir públicamente que de una vez por todas el mundo acepte que Leo es el mejor de la historia y que merece ese récord de goles, el hombre al que destronaba aplaudiéndolo. Eso en el fútbol no se ve casi nunca, y Lionel Scaloni, el técnico campeón del mundo, el que mejor lo conoce, lo dijo con una claridad que da escalofríos: será el mejor de la historia por siempre, y va a ser muy difícil que alguien lo supere algún día. Hasta los más jóvenes lo entienden. A Lamine Yamal, la joya española de 18 años, el supuesto futuro del fútbol mundial, le preguntaron si algún día superaría a Messi. Su respuesta fue tajante: imposible. Para él Messi es el mejor y lo sigue demostrando cada vez que pisa una cancha. Imagínate eso. La generación que viene a reemplazarlo ya admitió, antes siquiera de intentarlo, que no hay forma de alcanzarlo. Diego lo había visto venir 16 años antes que todos ellos. Y queda una cosa más, ese dato que te prometí al comienzo.
comienzo y que casi nadie recuerda hoy. Entre todas las frases que Diego dejó sobre Leo a lo largo de los años, hay una que la mayoría pasa por alto y que ahora, a la luz de todo lo que pasó, golpea completamente distinto. Maradona dijo que Messi tenía mucho más respaldo del que él mismo había tenido antes de su Mundial de México 86. ¿Entendés lo que eso significa en la boca de Diego? El hombre más orgulloso del fútbol argentino, el que cargó una selección entera sobre sus hombros, admitió que Messi tenía una base, un equipo, un entorno mejor del que él tuvo en su momento más glorioso de todos. Fue Diego reconociendo sin que nadie se lo pidiera que Leo tenía con qué llegar incluso más lejos que él mismo, que el camino para Messi podía terminar todavía más arriba en la historia. Y míralo ahora, mira exactamente dónde está parado Messi en la historia de los mundiales. Diego una vez más lo había visto venir desde lejos, y hay un paralelismo más que te va a erizar la piel. Diego escribió su leyenda eterna en un mundial en México 86, cargando a Argentina sobre la espalda hasta la gloria. Messi escribió la suya también en los mundiales, pero le hizo falta toda una vida de derrotas antes de tocar el cielo, y ahora, en el ocaso de su carrera, sigue sumando capítulos que ni el más optimista habría imaginado jamás. Dos caminos completamente distintos hacia el mismo destino final. Uno llegó joven y de un saque, el otro llegó tarde, golpeado 1000 veces, pero llegó para quedarse arriba más tiempo que nadie. Y la frase de Diego, dicha cuando Leo era apenas una promesa flaca, fue el puente invisible que unió esas dos historias mucho antes de que el mundo entendiera que estaban conectadas para siempre. Hace pocos días Messi cumplió 39 años, el 24 de junio, en plena Copa del Mundo, rodeado de récords y de homenajes que le llovían desde cada rincón del planeta. Hasta el presidente de Argentina lo saludó en público. 39 años y sigue siendo el hombre del que todos hablan, el que más goles tiene en la historia de los mundiales, el que hace que un país entero se siente frente al televisor a contener la respiración cada vez que toca la pelota. Y en cada uno de esos homenajes, en cada titular, late de fondo aquella vieja sentencia de Diego, esa bendición que parecía exagerada en su momento y que el tiempo se encargó de convertir en la profecía más certera que se haya pronunciado nunca en el fútbol argentino. Por eso este vídeo que nadie recordaba, esta frase enterrada bajo más de 15 años de archivo y de polvo, pega tan fuerte justo ahora, porque no es solo Maradona elogiando de pasada a un colega, es un hombre pasándole la posta a otro, en vida, mirándolo a los ojos, sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo. Es el dios del fútbol señalando con el dedo a quien iba a tomar su lugar, mucho antes de que el mundo entero estuviera de acuerdo en reconocerlo. Y es el destino, cruel y hermoso a partes iguales, encargándose de que Diego no estuviera presente el día en que su profecía silenciosa se volviera completamente real, con la Copa del Mundo en una mano y el récord histórico en la otra. Dos genios, dos números 10. Dos zurdas que hicieron llorar de felicidad a un país entero, cada una en su tiempo y en su época. Uno le entregó la corona al otro con palabras, hace más de una década, cuando todavía nadie le creía. El otro la levantó con goles, con lágrimas y con récords, cuando el primero ya no estaba en este mundo para verlo con sus ojos. Y en el medio de los dos quedó esa frase, flotando en el aire, esperando pacientemente el momento exacto para volver a tener todo su sentido. Ese momento es ahora mismo, en este mundial, frente a vos. Así que te dejo la pregunta para los comentarios y quiero que la pienses de verdad antes de responder. Si Diego estuviera vivo hoy, viendo a Messi consagrado como el máximo goleador de la historia de los mundiales, ¿crees que diría que se quedó corto al elogiarlo todos esos años? ¿O crees que diría que siempre lo supo desde el primer día? Déjame tu respuesta acá abajo, que los voy a leer todos uno por uno. Si te emocionó esta historia, dale like y suscríbete para más fútbol contado con el corazón en la mano, porque al final, las leyendas grandes no se van del todo nunca. Se quedan para siempre en cada palabra que dijeron, esperando en silencio el día en que la cancha les dé la razón. Y a Diego, míralo bien, la cancha se la está dando otra vez.